Y por supuesto la combinación de 2 o más factores de riesgo que siguen en esta enumeración. En pacientes de riesgo moderado son aquellos que tienen 1 o 2 factores de riesgo. Entre ellos está la edad mayor de 65 años, que por otra parte es el factor de riesgo más común asociado a eventos gastrointestinales en usuarios de AINE. La terapia a altas dosis con antiinflamatorios, la historia previa de una úlcera no complicada y el uso concurrente de otros fármacos como aspirina, anticoagulantes o corticoides. Y los pacientes de bajo riesgo son aquellos que no tienen ninguno de los anteriores. El tema del Helicobacter pylori, que también se menciona, es tomado como un factor de riesgo independiente que tiene una acción aditiva, digamos, a el uso de antiinflamatorios, que ya lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, desglosando un poco lo que dije anteriormente, los antecedentes de úlcera o de una úlcera complicada, como ustedes ven ahí, la primera tabla muestra algunos de los principales estudios que analizaron este punto, en donde ustedes ven el odds ratio que establece el riesgo de tener una úlcera, en este caso 2.3, o una hemorragia digestiva de 2.6. Entonces, pacientes que tuvieron este antecedente tienen duplicado, casi 3 veces triplicado el riesgo de tener un nuevo evento. Y más abajo, en un metaanálisis que incluyeron 10 estudios, casos controles, analizaron también en pacientes con eventos previos y el odds ratio encontrado fue de 4.8. En relación a la edad hay diversos límites, diversos puntos de corte. Para algunos estudios, a partir de los 75 años, el riesgo se duplica casi un poco más, 2,5. En otro estudio, metaanálisis de caso control, con inclusión de 8 estudios, el riesgo encontrado fue de 5.5 a partir de los 60 años. En relación a los corticoides, se analizaron comparativamente el uso de antiinflamatorios solo versus antiinflamatorios más corticoides, y esto nos dio este ratio de 1.8. En cambio, corticoides solos versus el segundo estudio de Piper, que analizó corticoides versus no corticoides, no tuvo casi diferencia. Es decir, básicamente los estudios muestran que el corticoide, cuando es asociado a antiinflamatorios no esteroidales, es donde realmente aumenta más el riesgo de complicaciones por úlcera que cuando son usados como única droga. En este caso, las dosis altas de antiinflamatorios, este estudio que evaluó pacientes mayores de 65 años y el outcome fue la hemorragia digestiva, fue categorizando las dosis de uso y consideró dosis altas cuando se consumen de 2,5 a 3 gramos por día, que también aumenta el odds ratio a 2.2. La duración de la exposición, la mayoría de los estudios hablan de que el riesgo es mucho mayor durante el primer mes de consumo y se va alejando a medida que va pasando el inicio de la terapia, pero esto no está confirmado con todos los estudios. Hay otros que no muestran disminución del riesgo en relación al tiempo. Este metaanálisis lo traigo para que analicemos el uso que es bastante común en la práctica, sobre todo de pacientes cardiológicos, en que están en tratamiento con aspirina y con clopidogrel, o que tienen que el médico tomar la decisión si vamos a colocar aspirina o vamos a colocar clopidogrel para disminuir el riesgo de una hemorragia en un paciente que tiene un riesgo alto de sangrado. En este estudio lo que muestra que la aspirina versus el clopidogrel no tuvo demasiados, bueno, en la parte izquierda de la tabla, digamos, aspirina versus clopidogrel, no hubo ninguna diferencia en relación a eventos gastrointestinales comunes, pero sí hubo una tendencia a tener algo más de evento en la hemorragia digestiva que requiriera hospitalización para el grupo aspirina, que si ustedes está muy chiquitito, pero el riesgo relativo ahí fue de 1.45 y estuvo a favor del grupo clopidogrel. Pero esto, cuando uno traduce las letras chicas, en realidad, o uno podría decir, bueno, el clopidogrel podría ser mejor para mi paciente
versus darle aspirina para un paciente cardiovascular. En realidad, cuando uno analiza el NNT, es decir, el número necesario de pacientes que yo tengo que tratar con aspirina para que tengan un evento con hemorragia digestiva alta, fue de 883 aproximadamente. Es decir que el riesgo de que un paciente con aspirina, si bien tiene un poco más de riesgo que con clopidogrel de hacer una hemorragia digestiva, se necesitan muchos pacientes para que esto ocurra. Por lo tanto, si uno evalúa luego estudios de costo-beneficio, en definitiva sigue siendo más costo-beneficio y seguro de igual forma tratar a los pacientes con aspirina que con clopidogrel. Ahora, cuando uno compara aspirina versus aspirina más clopidogrel o clopidogrel versus aspirina más clopidogrel, cualquier variable, pero que asocie dos drogas, siempre aumenta más el riesgo de hemorragias digestivas con impacto clínico. Aquí es otro plotter en donde vemos allí el impacto del uso del clopidogrel en pacientes que vienen tomando también aspirinas a dosis bajas para cualquier hemorragia y para las hemorragias gastrointestinales que llegan casi también a 2 en los ratios, y como el efecto de algún modo protector de asociar inhibidores de bomba de protones para disminuir este riesgo, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Con la warfarina pasa lo mismo, la asociación de warfarina más aspirina, incluso a dosis bajas, aumenta el riesgo a 1.9, o sea 2 veces. Y aquí un poco resumiendo lo mismo que dijimos antes, las causas, digamos, de sangrado con impacto clínico, siempre que asociemos drogas como aspirina más clopidogrel o anticoagulantes, el riesgo va a ser mayor que con aspirina sola, y un poco ese es el mensaje. ¿Qué pasa con relación al Helicobacter pylori? Y este metaanálisis lo que mostró fue dos grupos de pacientes, unos usuarios de antiinflamatorios, otros controles, y ustedes ven allí que dentro, ya sean usuarios o no de antiinflamatorios, siempre el paciente que está infectado con Helicobacter pylori tiene una mayor porcentaje de posibilidad de tener una úlcera péptica. Ya se confirmó tanto como el grupo control como el grupo usuario de antiinflamatorio. Pero otro mensaje es que además el porcentaje de pacientes que tuvieron una úlcera péptica en el grupo de usuarios de AINES y Helicobacter pylori casi fue el doble. Es decir, tiene un efecto también aditivo la infección por Helicobacter pylori, además de usar antiinflamatorios no esteroidales. Esto se los traigo para poner también un poco en perspectiva en el contexto de qué frecuencia, con qué frecuencia se manifiestan estas complicaciones en relación a otras causas de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos, en estadísticas de Norteamérica. Y ustedes fíjense en la graduación que va de colores por colores, en alto riesgo, muy alto riesgo, y va bajando hasta no tener ningún riesgo. La aparición de úlceras endoscópicas es bastante frecuente en los usuarios, ¿no es cierto?, de estas drogas, pero cuando vamos viendo pacientes sintomáticos o pacientes que sangran por esto, esta escala va bajando y se coloca en pacientes con riesgo moderado e incluso con riesgo bajo si tomamos en cuenta muertes por sangrado digestivo. Aquí la tabla muestra un poco las diferencias que podemos encontrar con respecto a los distintos antiinflamatorios en relación al riesgo cardiovascular y gastrointestinal asociado a estas drogas. Ustedes ven que el grupo de los COXIF, que ya vamos a ver también un poco más adelante, son los que menor riesgo han tenido asociado a esto, y dentro de los antiinflamatorios no esteroidales comunes, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno son los que dentro del grupo de total menor riesgo tienen. ¿Cuáles son las estrategias entonces para disminuir los eventos gastrointestinales asociados a AINES? El uso de inhibidores específicos COX-2 disminuye el riesgo de este evento. La coterapia mejora los resultados, la coterapia con inhibidores de bomba. Y aquí más estudios que analizan esto. Primera cosa, celecoxib versus antiinflamatorios no esteroidales, en un estudio hecho en pacientes con artritis reumatoidea y osteoartritis, que son usuarios crónicos de estos fármacos. Lo primero que se estableció es que no hay diferencia en relación a la mejoría clínica de los pacientes, en relación al impacto en la inflamación de articulaciones o en el dolor puntual de articulaciones. Es decir, parece ser tan bueno uno como otro para la sintomatología de los pacientes. Y en relación a la incidencia de úlceras detectadas por endoscopía,
Ustedes ven ahí